no ha sido realmente un enorme exponente mundial en cuanto a cine se refiere. Muchas de las películas que conocemos han sido llenas de clichés, un contenido bastante absurdo, etc. Si bien de México han salido bastantes buenos directores, fotógrafos, etc., no quita el hecho de que México no dé oportunidades a este medio artístico para poder mejorar. Tan solo quiero decir, vean las novelas. No venimos disfrazados, nos vestimos así porque tú eres Hiroshi-san, el gladiador del horóscopo, y yo Namikomun, la enviada del Génesis. Sí, Perla. Namikomun, soy Namikomun Hiroshi. Sí, Namiko. Sí, ¿ven a lo que me refiero? Sin embargo, el día de hoy vengo a hablar de una película próximamente a estrenarse en México llamada Tres Idiotas. Puedo pensar que en este canal ya existen personas que vieron el tráiler gracias a los anuncios de YouTube, pero hay una gran porción que tiene bloqueador de anuncios y por ende no lo vieron. Comencemos por lo primero. Tres Idiotas es una película dirigida por Rajkumar Hirani, creada en India en el año 2009, la cual nos cuenta la vida de dos amigos que van en busca del tercer amigo perdido de la universidad. En este se involucra Chatur, un rival de ellos tres que tenía el pensamiento de ser siempre el mejor, aunque no lo fuese. Entre todo esto vamos viendo el pasado de estos tres y sus historias en la universidad. La película nos enseña en todo esto que hay que seguir nuestros sueños y luchar por ellos porque si es lo que te gusta, vas a triunfar. Y es que el mensaje está bien porque al final todos tenemos un don y eso nos puede hacer triunfar. Yo la verdad espero que acabando este video se pongan a buscarla en Google y la puedan ver, porque en verdad es una joya. Ahora pasemos con el filme mexicano. Tres Idiotas es un remake de la película ya mencionada, dirigida por Carlos Boldado, quien ha dirigido otras películas como Colosio el asesinato y Tlatelolco verano del 68. No tenemos la película, pero sí un tráiler el cual vamos a analizar, así que acompáñenme. ¿Qué reloj más falso? ¿Quién fue el primer hombre en llegar a la luna? Neil Armstrong. Cierto. ¿Quién fue el segundo? Exacto. Nadie recuerda al que llega en segundo lugar. Sí, chicos, desde aquí ya podemos ver un refrito de la película original. Esta misma pregunta se hace en la hora 1:35. मून पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? Neil Armstrong, sir. Obviously it is Neil Armstrong, we all know it. लेकिन दूसरा कौन था? Don't waste your time, it's not important. Nobody remembers the man who ever came second. Porque chicos, la película original, olvidé mencionar, dura casi 3 horas. Esta adaptación al parecer, hora y media. Esto tiene su lógica debido a que tiene una historia un tanto diferente. Pues en la original vemos a los chicos buscando a Rancho, mientras que en esta creo que todo se va a centrar en la universidad y solo en eso. Como sea, continuemos. La luna. Neil Armstrong. Cierto. Espera, ¿quién rayos se viste así? No están en el trabajo, ¿para qué vestirse así? Por estatus. Celitos, mírenme, éxito. Ah, claro, escuela a las 7 de la mañana y junta a las 3 de la tarde. Haberlo dicho desde el principio. ¿Qué estás ahí? Si sales con buenas calificaciones, vas a tener el mundo en tus manos, hijo. ¿Quién rayos dice eso? Vaya padre. Tengo la pasión de mi familia, ellos jamás me lo perdonarían. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mis tíos, ni mis primos, ni mis hermanos, ni mis sobrinos. Oh sí, creo que ese es el personaje de Sharman, el cual no lo basa en la suerte como dice este remake, sino en la religión. Y no sé ustedes, pero ¿qué onda con este tipo y adorar a todo tipo de cosas? ¿Que si un Buda o la Virgen o una cola de zorro? Vaya, otro refrito más. Al parecer, acá el chico igual va a enseñar al profesor cómo enseñar. ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू. Es gracioso porque, a ver, esto se está grabando en el Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más importantes del país. Espera, ¿entonces me estás diciendo que el Tecnológico de Monterrey enseña mal? En la película original vemos como Rancho le enseña al profesor una palabra la cual no existe, sino es un conjunto del nombre de sus dos amigos, Rashu y Farhan. Otra cosa, vaya asco de tráiler, ni se nota que pondrán algo allí de fondo y es una pantalla azul, ni se crean. Pues es que está la moto, ya, nada, sigamos.
Sé bien que la película tuvo escenas un tanto grotescas. बिना होल वाले पहनना क्यों? Ya, sí, pero tenían su gracia. Pero esto ya es otro nivel, llamado estupidez. Los chistes de pedos aún viven, señores. Aún viven. Sí, y esto es lo que vende en un país donde todos solo piensan en coger. Santos cielos, si es que hasta la película original tenía este aspecto en lo más mínimo. De hecho, Marta Higareda dijo: hay cosas en la cultura de ellos que no pasan aquí. Por ejemplo, allá el chico ve a la chica, se enamoran y ya se van a comprometer. Eso es muy hindú, pero aquí eso no pasa y había que hacer unos cambios. Chicos, veo aquí un poco de excremento en la cabeza de estos tipos. Se supone que con esto quieren ver a la cultura de América una más, yo qué sé, evolucionada tal vez. Pues no sé a qué quieren llegar con esto cuando me están ofreciendo esto. En el guión se ve inmadurez, y no sé cómo van a intentar hacer que los chicos parezcan buenos alumnos con esa actitud, porque en cambio con el original se veía responsabilidad, aunque hubiese alguna tontería, porque sí, los jóvenes llegan a hacer tonterías, pero por lo menos allí se desarrolla algo. Acá no veo eso ni de cerca. Tengo una conclusión y es un tanto oportuna, pero es así. Si tienes la oportunidad de ver esta película en el cine, no lo hagas. Te recomiendo ver 100 veces más la cinta original. Te dará seguramente un mejor mensaje y te va a entretener más. Y listo, eso es todo. El cine mexicano está muriendo y estas compañías lo están matando. Por cierto, algo pasa en esta película como en la de Eugenio Derbez. Parece haber sido grabada en 720p y hacerla más ancha a 1080 porque, joder, eso se ve terrible. Pero eso, quería agradeceros a todos el apoyo anal que me habéis dado, el apoyo anal, me habéis hecho esto en el culo. El apoyo anal con 21.000 suscriptores. ¡Wow! ¡Wow! Y eso, que